Retículo endoplasmático. Es un complejo laberinto de membranas internas paralelas que envuelven al núcleo y se extienden a muchas regiones del citoplasma. Forma una red que en muchas células constituye una parte del volumen total del citoplasma. Este cumple numerosas funciones dentro de la célula, por lo que es muy importante para la síntesis de lípidos, de proteínas de membrana y de proteínas de secreción. Las membranas de otros organelos forman compartimientos bien delimitados y separados dentro del citoplasma. En las micrografías electrónicas de transmisión se pueden distinguir dos regiones diferentes. Por un lado tenemos el rugoso y por el otro el liso. Estos organelos difieren en estructura y función, pero las membranas están conectadas y sus espacios internos son continuos. Retículo endoplasmático liso se refiere a las regiones que no tienen ribosomas adheridos a su membrana, por lo que presenta una apariencia lisa. Las enzimas de este mismo catalizan la síntesis de muchos lípidos, como fosfolípidos y colesterol, los cuales son necesarios para la formación de membranas celulares. El retículo endoplasmático liso es muy importante porque degrada enzimáticamente el glucógeno almacenado en el hígado y de esta manera regula la concentración de glucosa en la sangre, almacena iones de calcio y sintetiza carbohidratos. Retículo endoplasmático rugoso. Las membranas de este son continuas con la membrana externa de la envoltura nuclear. Tiene como función principal la síntesis y ensamblaje de proteínas. Los ribosomas de este sintetizan ciertas proteínas de membrana y de los organelos, de hecho, de todas las proteínas que serán secretadas por la célula. Los polipéptidos sintetizados en el ribosoma se transportan a través del túnel y del poro de la membrana del retículo endoplasmático hasta la luz del mismo, en donde se ensamblan las proteínas y pueden ser modificadas por enzimas que les añaden carbohidratos, ya sea para formar glucoproteínas o los lípidos para formar lipoproteínas. Características, entre estas se destaca el ARN mensajero. Lleva la información para la síntesis de proteínas, es decir, determina el orden en que se unirán los aminoácidos. Las reglas de correspondencia entre codones y aminoácidos constituyen el código genético. Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el ARN mensajero queda libre y puede ser leído de nuevo. Metabolismo de lípidos. El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos de la membrana plasmática, colesterol y derivados de este, como los ácidos biliares o las hormonas esteroides. Detoxificación es un proceso que se lleva a cabo en las células del hígado y que consiste en productos tóxicos como drogas. Glucosilación, reacción de transferencia de un oligosacárido a las proteínas sintetizadas. Funciones, entre estas se destacan. Retículo endoplasmático puede ser liso o rugoso. Su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático, además, es un organulo que es realmente un caballo de batalla en la producción de proteínas y sustancias que necesita el resto de la célula. El retículo endoplasmático implica una serie de procesos que incluyen síntesis, tráfico y plegamiento de las proteínas, como formación de puentes disulfuro, glicosilación y la adición de glicolípidos. Además, participa en la biosíntesis de lípidos de membranas. Tráfico de proteínas. Las proteínas que deben ser enviadas al exterior, al aparato de Golgi, a los lisosomas, a la membrana plasmática, lógicamente a las que pertenecen al mismo retículo endoplasmático. Secreción de proteínas. El retículo endoplasmático es el comportamiento celular implicado en la síntesis de proteínas que deben ser llevadas al exterior de la célula. El retículo está involucrado en la síntesis de las proteínas, cuyo destino final es la secreción. Fusión. Las proteínas secretadas deben seguir una vía específica que involucra el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, vesículas secretoras y finalmente el exterior de la célula. Proteínas de membrana. Las proteínas destinadas a incorporarse en alguna biomembrana, ya sea membrana plasmática, membrana del aparato de Golgi, lisosoma o del retículo, se insertan primero en la membrana del retículo y no son liberadas al lúmer de manera instantánea, sino que deben seguir la misma ruta que las proteínas de secreción. Plegamiento y procesamiento de proteínas. Las moléculas de naturaleza proteica poseen una conformación tridimensional, la cual es necesaria para llevar a cabo todas sus funciones. Cuando la célula se ve sometida a condiciones de estrés, el retículo reacciona a este y como consecuencia no acude al plegamiento correcto de las proteínas.
sino que la célula puede optar por otros sistemas y producir proteínas que mantienen la homeostasis del retículo. Formación de puentes disulfuro. Un puente de sulfuro es un enlace covalente entre los grupos subhidrilos que forman parte de la estructura de aminoácidos cisteína. Esta interacción es crucial para el funcionamiento de ciertas proteínas. Asimismo, define la estructura de las proteínas que los presenten. Glicosilación. En el retículo, el proceso de glicosilación se basa en los residuos específicamente de asparagina. Al igual que el plegamiento de las proteínas, la glicosilación pasa mientras el proceso de traducción se está ejecutando. Mientras la proteína está en el retículo, se eliminan 3 residuos de glucosa y 1 de manosa. Síntesis de lípidos. El retículo endoplasmático tiene un papel crucial en la biosíntesis de lípidos. Los lípidos son un componente indispensable de las membranas plasmáticas de las células. Los fosfolípidos son derivados del glicerol y son los constituyentes estructurales sintetizados en la región de la membrana del retículo que apuntan a la cara citosólica. Almacenamiento de calcio. La molécula de calcio participa como señalizador de distintos procesos, ya sea la función o la asociación de proteínas con otras proteínas o con ácidos nucleicos. Las células musculares poseen un retículo endoplasmático especializado en el secuestro de iones calcio, llamado retículo sarcoplasmático, el cual está implicado en los procesos de contracción y relajación muscular.